Una reaccioncita ahí de chill mientras. 4 de junio de El misterio que la policía de California nunca pudo resolver. Los 5 de Yuba County. Playoff. No, papi. ¿Sabe cuánta plata está ganando ese marica? Ese marica en este momento tiene por ahí como 3, 4 canales de YouTube. Y todos con unas chimbas de visitas. Lo que el chino sí se retiró fue del streaming. Hace stream muy de vez en cuando. El Pele anda haciendo chimba de contenido. Vamos a pillar. 4 de junio de 1978. Un grupo de motociclistas está recorriendo el sendero del Bosque Nacional Plumas, en las montañas de California. En medio del bosque se encuentran un tráiler del servicio forestal, estas casetas como de metal que usan los guardabosques de refugio. Pero al acercarse notan algo extraño. Notan un olor. Entran y lo primero que ven es un hombre acostado en una cama. Ese hombre está muerto. Y la escena que ellos vieron no tiene ningún tipo de sentido. El hombre estaba acostado, envuelto en sábanas, como si alguien lo hubiera arropado. Cuando desapareció, hace 4 meses atrás, estaba completamente afeitado. Ahora tiene una barba larga, lo que significa que el hombre estuvo vivo ahí dentro durante semanas. Los investigadores después calcularían que incluso pudo llegar a vivir ahí 3 meses. La causa de muerte del hombre: inanición. Murió de hambre y de frío. Pero aquí es donde este caso se rompe en 1000 pedazos, porque a unos metros de esa cama había una estantería llena de alimentos, suficiente para alimentar a 5 personas durante más de un año. Afuera había un cobertizo con fósforos, con combustible y un tanque de propano, lo justo para no morir de frío. Pero casi todo estaba intacto. Ese hombre no estaba solo cuando desapareció. Eran 5 amigos que una noche de febrero salieron de un partido de básquet y nunca más volvieron a sus casas. Su carro apareció abandonado en una montaña que no estaba en su camino, en perfecto estado y con gasolina en el tanque. Así que, muchachos, bienvenidos a todo lo que se sabe y lo que no se sabe del caso de los 5 de Yuba County. El expediente que los propios investigadores describieron así: extraño como el infierno. Pero bueno, para entender un poquito mejor esta historia hay Y qué chimba, bueno, esos casos, weón. que ir a Yuba City, un pueblito tranquilo del norte de California en 1978. Ahí viven 5 amigos que todo el mundo los conoce simplemente como los muchachos. Ted Weiher, de 32 años, que todo el mundo lo conoce como el gigante amable, que va por ahí por la calle y saluda a todo el mundo. Jackie Hood, de 24 años, el menor del grupo, inseparable de Ted, que lo ayuda con todas las cosas que Jackie no era capaz, como por ejemplo leer o marcar un teléfono. Bill Sterling, de 29. Jack Madruga, de 30, veterano del ejército y el único del grupo con carro propio. Carrito que era un Mercury Montego del 69, blanquito con turquesa, que él lo quería y lo apreciaba como su tesoro. Y por último, Gary Macías, de 25, también veterano del ejército. Los 5 tenían algo en común, y es que los 5 tenían una leve discapacidad mental o alguna condición psiquiátrica. Gary, por ejemplo, había sido diagnosticado con esquizofrenia después de prestar servicio militar en Alemania, pero para el momento se encontraba estable, medicado y trabajando. Todos Volvamos a lo nuestro. Y me atrasé un poquitico porque tan, si sabe. después de prestar servicio militar en Alemania, pero para el momento se encontraba estable, medicado y trabajando. Todos vivían con su familia, pero eran independientes. Salían solos, hacían sus planes, tenían sus rutinas, todo normal. Y había una pasión que los unía a los 5, que fortalecía esa amistad: el básquetbol. Jugaban juntos en un equipo llamado Gateway Gators, equipo perteneciente de un programa deportivo local. Y justo ese fin de semana era el fin de semana. El sábado 25 de febrero arrancaba un torneo en las Olimpiadas Especiales, y si ganaban, el premio iba a ser un viaje a Los Ángeles. Todos estaban tan emocionados que se acostaron, dejaron su uniforme en la cama. Ted le pidió a su mamá que le lavara los tenis blancos nuevos y le dijo: tenemos un partido importante el sábado, no me dejes quedar dormido. La noche anterior, el viernes 24 de febrero del 78, tenían un plan sencillo: ir a ver un partido universitario en Chico, a unos 80 kilómetros de donde vivían. Jugaba Chico State contra UC Davis. Jack justamente le había avisado a su familia que ellos volvían directo del partido, pero esto no iba a ser así. Los muchachos fueron al partido y ganó Davis. Y a la salida hicieron lo que haría cualquier grupo de amigos: pasaron por una tiendita a comprar unas cosas. Fueron al Bears Market del centro de Chico, compraron las cositas, se montaron al Montego y arrancaron para la casa. Y justo esa fue la última vez que alguien
los vio con vida. A la mañana siguiente, 5 camas sin deshacer, 5 uniformes en la cama esperando. Ellos eran hombres de rutinas fijas, no trasnochaban, no improvisaban, no salían y sobre todo jamás se hubieran perdido ese torneo. Las familias de una se dieron cuenta que algo estaba mal. La mamá de Madruga llamó a la policía y empezó la búsqueda. Se revisó la ruta entre Chico y Yuba City. No encontraron absolutamente nada. Ni un accidente, ni un carro varado, ni un testigo que los haya visto. Los 5 habían desaparecido del mapa, con carro y todo. Hasta que 4 días después apareció el carro. Apareció el Montego el 21. Mierda, mano. El carrito sí, el del parcerito, el que dijo que lo quería como un tesoro. Qué gonorrea, parce. Qué miedo tan hijo de puta, ¿no? Hasta que 4 días después apareció el carro. Apareció el Montego el 28 de febrero. Y aquí empieza lo raro, y es que el Montego no apareció en su camino a casa. Apareció 110 kilómetros más lejos, justo en la dirección contraria a una carretera al borde de la montaña del Bosque Nacional Plumas. El carro lo encontraron enterrado en la nieve de la Sierra Nevada. O sea, piensen un momentico lo absurdo que es esto. O sea, iban 5 manes de un punto A un punto B por un valle súper plano y terminaron en una montaña nevada con mucho frío, súper lejos del camino que ellos deberían seguir, sin ninguna razón, sin explicación, y las familias fueron muy claras con esto. Ellos no conocían la zona y ellos no tenían nada que hacer ahí. ¿Qué dice el Juan Macó? Sobre todo, Jack Madruga nunca hubiera maltratado su carro subiéndolo por un camino así. Y es que el estado del carro hizo todo más extraño todavía, porque el carro estaba en perfecto estado y todavía tenía un cuarto de tanque de gasolina. Las puertas estaban sin seguro, una ventana abajo, adentro estaba toda la basura de los snacks que se habían comido. Y en la guantera, mapas de California que nunca nadie sacó, nunca nadie usó. El carro no tenía ni un choque, no estaba raspado, no estaba dañado. Y aquí entra el detallito que descolocó a los investigadores, y es que el carro estaba apenas superficialmente atascado en la nieve. Los mismos oficiales, cuando llegaron al lugar, lo lograron sacar de la nieve sin ningún tipo de problema, por lo que eso daba indicios de que ellos no se quedaron ahí varados porque el carro se paró en la nieve. No, o sea, iban 2 veteranos del ejército. Ellos 2 fácil hubieran podido sacar el carro ahí, lo hubieran empujado sin ningún tipo de problema, pero no lo empujaron. Abandonaron el carro en medio de la nada, en medio de la noche, en medio de la nieve, con temperaturas bajo cero. Decidieron abandonar el carro y justo ellos iban vistiendo chaqueticas ligeras porque es que no estaba planeado que iban a terminar en una montaña en la nieve con temperaturas así. Más raro todavía que las llaves del carro nunca aparecieron. Y bueno, la policía fue montando los operativos de búsqueda con helicópteros. Fue algo muy grande para encontrar a los 5 muchachos, pero el invierno que estaba haciendo era brutal. Tormentas de nieve continuas enterraron cualquier tipo de rastro de evidencia que los pudiera llevar al paradero de los muchachos. Y al cabo de unas semanas, la búsqueda fue suspendida. La montaña se quedó con la respuesta. La única pista que quedó sobre la mesa fue el testimonio de un hombre que, en vez de aclarar el caso, lo convirtió en una pesadilla. Sí. Un hombre de Sacramento que de casualidad tiene una cabaña en esa montaña. Según contó Joseph, esa misma noche del 24 de febrero subió a mirar cómo estaba la nieve en la montaña porque planeaba tener un fin de semana con su familia de esquí. Más o menos a eso de las 5:30 de la tarde, él dice que su carro se atascó en la nieve un poquito más arriba donde encontraron el Montego. Casualidades de la vida que cuando el hombre intentó empujar el carro, empezó a sufrir un infarto. Lo que hizo fue meterse de una al carro, prender la calefacción y aguantar dentro del carro el dolor en la soledad de la montaña. Dice que cerca de las 11:30 de la noche vio unas luces, unos faros que poquito a poquito se iban acercando por el camino. El carro justo se detuvo detrás de Shones y dijo que vio un grupo de personas bajarse. Y aquí es donde el testimonio de Shones se pone muy raro. Él dijo que entre los hombres le pareció ver la figura de una mujer que tenía un bebé en brazos. Apenas Shones los vio, empezó a gritar pidiendo ayuda, pero en el momento en que gritó, las voces de los hombres se apagaron y las luces también. Horas después volvió a ver como luces, destellos de linterna. Volvió a gritar desesperado pidiendo ayuda y otra vez las linternas se apagaron en la oscuridad de la montaña. Joseph dijo que en algún momento de la noche escuchó algo raro.
como unos silbidos provenientes de la oscuridad. Pasaron las horas y nadie ayudó a Joseph. Cuando el combustible de su carro se acabó, Jones, infartado, bajó caminando la montaña, kilómetro y kilómetro abajo, hasta que el pobre hombre encontró quien le ayudara. Cuando bajaba, pasó justo al lado del carro que había visto atascado antes. Era el Montego, pero bueno, Joseph no le prestó mucha atención y siguió bajando. Cuando llegó al hospital, a Joseph le confirmaron el infarto y según los reportes de la época, Joseph estaba en el hospital llorando desconsolado, pero nunca se supo el porqué. Bueno, y ahora, con toda la información que les he dado, seamos honestos. Jones estaba sufriendo un infarto. Probablemente estaba sufriendo un dolor inimaginable. Dolor que lo llevó quizás a delirar. Las versiones que él dio sufrieron de variaciones con los años. Cada año contaba algo diferente o cambiaba algún detalle. Así que la pregunta es, ¿será que Joseph de verdad vio a los 5 muchachos? ¿Será que de verdad había una muchacha con un bebé acompañándolos en medio de la montaña con temperaturas bajo cero, en nieve? ¿O la mente de Joseph le habrá jugado una mala pasada mientras se moría? No lo sabemos y yo creo que nunca lo vamos a saber, porque lo único que hay de esa noche es el relato de Joseph. Pero es que una persona infartándose si es capaz de... O sea, es que yo no sé si una persona infartándose tiene eso de que empieza a ver alucinaciones o no. O si son plenamente conscientes, mano. Eso no sé, weón. Si algo de lo que dijo es cierto, significa que los 5 pasaron unos metros de un carro con el motor encendido y no le dieron importancia. Siguieron derecho caminando a la oscuridad. Pasaron los meses y llegó junio. Con junio llegó la subida de temperatura y con la subida de temperatura llegó el deshielo de la montaña. La nieve empezó a derretirse y la montaña empezó a devolver a los muchachos. El 4 de junio, los motociclistas de los que les hablé al inicio del video encontraron el tráiler del servicio forestal. Estaba más o menos a unos 30 kilómetros del carro abandonado, montaña adentro. Y dentro del tráiler estaba Ted Whitehead, el gigante amable. Todo en esa escena literalmente era una pregunta sin respuesta. Ted había sobrevivido ahí durante semanas. Los investigadores estiman que entre 8 y 13 semanas por el crecimiento de la barba. Ted había perdido una cantidad enorme de peso y la causa de muerte fue inanición e hipotermia. Sus pies presentaron un congelamiento severo. Ahora las preguntas raras de este caso. Primero, la despensa del tráiler tenía comida enlatada para alimentar a 5 manes durante más de un año. Lo peor es que estaba casi intacta. Segundo, afuera había fósforos, había combustible, había un tanque de propano. Y lo raro es que nadie los usó, nadie prendió la calefacción. Ted estaba acostado y cubierto con sábanas como si alguien lo hubiera arropado. Cuarto, que en la mesa de noche estaba su anillo, su collar, su billetera y un reloj de oro que, según los reportes, no pertenecía a ninguno del grupo. Y bueno, el tema del reloj. Puede que haya sido algún trabajador forestal que utilizaba ese tráiler como refugio. Sí, pero sumado a todo lo demás, yo creo que usted ya va entendiendo por qué este caso es tan loco. Y eso no es todo. Había un quinto detalle, yo creo que el más revelador de todos. Y es que los zapatos de Ted no estaban, habían desaparecido. Y en cambio, dentro del tráiler estaban los zapatos de Gary Matías. Para los investigadores, eso sugiere una escena así. Gary estuvo ahí vivo después de la desaparición. Y en algún momento se cambió de zapatos cogiendo los de Ted, que eran más grandes y probablemente los puso pues porque tenía los pies hinchados por el frío. Y con los zapatos de Ted puestos, salió del tráiler. Y bueno, a medida que fueron pasando los días, la montaña fue devolviendo al resto del grupo. Los restos de Jack Madruga y Bill Sterling aparecieron en lados opuestos de una carretera de montaña. Entre el carro y el tráiler. Habían quedado expuestos a los animales durante meses. Así que pues ya sabemos qué pasó y solo quedan los restos óseos, el esqueleto, para que me entiendan. Y luego muy cerca al tráiler, a unos 2 kilómetros, aparecieron los restos de Jack Hood. Y este dato pues es uno de los más dolorosos de todo este misterio. Y es que fue el propio papá de Jack el que lo encontró. El papá. Ay, mano. Que nunca descansó, que siempre estuvo ahí luchando y buscando a su hijo. Fue el que lo encontró. A este punto de la historia, ya 4 de los 5 muchachos habían aparecido. Y la escena que se iba dibujando era incomprensible. O sea, todos los 5 abandonaron el carro. Jack Sparrow. Que estaba totalmente funcional. Para luego caminar 30 kilómetros, montaña arriba, de noche, con nieve, temperaturas bajo cero, oscuridad total, con ropita ligera, alejándose de la civilización. Y justo llegaron a un refugio con comida y con calefacción suficiente para que los 5 sobrevivieran más de un año. Y ni siquiera lo usaron, casi no lo usaron. Y ustedes estarán preguntando por el quinto integrante que no ha aparecido.
Gary Macías. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y bueno, de Gary nunca se supo absolutamente nada. No se encontraron ni restos, no se encontró ropa, no se encontró absolutamente nada. Ni siquiera los zapatos de Ted, que supuestamente los investigadores habían teorizado que Gary tenía. Y hasta el día de hoy, Gary Macías sigue oficialmente desaparecido. Así que déjeme presentarle las teorías principales con sus fortalezas y con sus huecos. Un giro equivocado en la oscuridad, o la niebla, una confusión, una cadena de malas decisiones, el frío y las condiciones, todo. Es la explicación oficial como más aceptada. El problema es que Jack Madruga conocía perfectamente la ruta. Él ya había manejado a Chico muchas veces antes. Y perderse tanto exige ignorar durante más de una hora que está subiendo una montaña. Y esa teoría no explica el por qué bajarse de un carro funcional que está funcionando perfectamente y caminar 30 kilómetros en medio de la montaña. Y caminarlos hacia arriba en vez de hacia abajo de la montaña. Teoría número 2, que estaban huyendo de algo o de alguien. Las familias siempre sospecharon que había pasado algo raro en Chico, en el partido o en el parqueadero. Incluso llegaron a decir que quizás vieron algo que no deberían de haber visto, que alguien los siguió, que los obligó a desviarse. Y pues a ver, según los investigadores, eso encaja como con el comportamiento de pánico: abandonar el carro, apagar las luces cuando Jones les gritó pidiendo ayuda, internarse en el bosque. Pero toda esta teoría tiene un problema: no hay ni un solo rastro físico de otra persona, ni motivo, ni sospechoso. Teoría número 3, un episodio dentro del grupo. ¿Cómo así? Vea, yo le explico. Sí. Gary Macías vivía con esquizofrenia y los investigadores empezaron a especular que quizás en una crisis de esquizofrenia empezó a arrastrar al grupo a tomar malas decisiones. El problema de la teoría es que Gary estaba estable, estaba medicado y estaba bien. Al menos así lo escribían los médicos. Y esta teoría muchas veces la usaron de manera injusta para convertir a una víctima en un posible sospechoso, en un posible culpable. Y pues bueno, en este canal lo decimos claro y no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que fue algo así. Y ahorita están los cabos sueltos que ninguna teoría logra amarrar o darles explicación. ¿Qué hay de la mujer con el bebé del testimonio de Sean? ¿Qué hay de los silbidos en la oscuridad? Las llaves del carro que nunca aparecieron, el reloj de oro, la comida intacta junto a un hombre que murió de hambre. Así que el subcomisario del condado de Yuba de la época resumió todo este caso con una honestidad brutal y dijo, y cito exactamente en las palabras: extraño como el infierno. Porque es que otro dato más que hace más raro esto todavía es que durante muchos años después hubo reportes, avistamientos de Gary. Algo muy raro que obviamente casi ninguno se consideró creíble. Y a día de hoy, en pleno 2026, el caso sigue abierto en California. Casi 5 décadas después. Incluso en 2024 Netflix llevó toda una audiencia global, sacando el caso en un episodio de Archivos de lo Inexplicable. Y la Eso no lo he pillado. familias siguen pidiendo lo mismo que pedían desde 1978. Una respuesta, algo claro. Y si me preguntan a mí, personalmente hay una imagen de este caso que no se me sale de la cabeza. No es ni la montaña, no es ni lo del tráiler, ni los silbidos de la oscuridad, no. Son los 5 uniformes de básquet que se quedaron sobre 5 camas esperando un torneo que sus dueños nunca llegaron a jugar. Y unos tenis blancos recién lavados porque Ted le hizo prometerle a su mamá que no lo vaya a dejar dormido porque no podía perderse el partido más importante de su vida. Los 5 de Yuba County no eran personajes de una historia de terror. Eran Ted, Jackie, Bill, Jack y Gary. 5 amigos que se querían mucho, se cuidaban entre ellos, tenían un equipo, que tenían familias, tenían una rutina. Y lo que les pasó en esa montaña 50 años después sigue sin una respuesta y probablemente nunca la tenga. Y a todo esto queda la pregunta que todavía mantiene este expediente abierto. En algún lugar de esa montaña o más allá de la montaña está la respuesta de qué le pasó a Gary Macías, el hombre que según la evidencia sobrevivió a lo que pasó en el tráiler y que iba camino a un lugar que nadie lo pudo seguir. Así que muchachos, déjenme en los comentarios ustedes qué creen que pasó esa noche. Pero es que, a ver, de preciso sobrevivió el que tenía los brotes de esquizofrenia, mano. Sí tiene que ser que le dio algún ataque esquizofrénico, igual que arrastró a los otros maricas a eso. Y ese marica, los otros fueron cayendo de a uno, tan. Ese marica, obviamente en este momento estar más muerto que la mierda. No han encontrado el cuerpo ni nada, pero marica estar más en lo más adentro de esa puta loma, ese nevado, lo que sea eso, weón. Cubierto por metros de nieve, por lo que era un nevado, papi, todos estos años. Eso no lo encuentra el putas ya.
¿Qué explicación le dan ustedes a todo esto? Porque 5 hombres que iban en un carro lo dejan abandonado, un carro que funcionaba perfectamente, que tenía gasolina, lo dejan ahí tirado para irse a caminar por la nieve. Porque un hombre se iba a morir de hambre al lado de una estantería llena de comida. Así que muchachos, los leo en los comentarios. Si este expediente lo atrapó papi, suscríbase, ayúdenme a llegar a mis primeros 100,000 suscriptores en este canal nuevo. Y recuerden que abrimos un expediente nuevo cada semana, todos los viernes tenemos un programa nuevo. Este marica está haciendo chimba de contenido, weón. Marica le está yendo re bien con YouTube, perro. Marica está haciendo chimba de tarea. Me le suscribí al Pelicanger.